La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Amigas y amigos televidentes, es un gusto saludarles en el primer programa del año 2014. Hoy continuaremos con la recapitulación de los acontecimientos más importantes del programa y las acciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en el año 2013. Bienvenidos. En el siguiente reportaje conoceremos varios temas que se analizaron en la Cámara de Comercio de Quito en el año 2013. Un marcado interés por parte de los empresarios se registró en la conferencia que sobre el tema de concentraciones presentara la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Los técnicos de la intendencia pertinente desarrollaron una amplia exposición sobre los pormenores que sobre este tema contempla la ley. Para nosotros como Intendencia es muy importante que los operadores económicos conozcan cuáles son sus obligaciones en temas de concentraciones económicas. Como conclusión principal, creo que había muchos operadores que no estaban al tanto de cuáles eran las obligaciones, cuándo se debía pedir o no una autorización a la superintendencia. Entonces creo que se quedaron satisfechos conociendo realmente qué es lo que deben hacer para no incurrir en sanciones que realmente son importantes de que se estipulan en la ley. Esta fue una reunión interactiva que permitió conocer las inquietudes de los empresarios que miran en estos eventos una oportunidad para adentrarse en el conocimiento de la ley del control del poder de mercado. Los talleres tienen bastante nivel académico, profesional. Lo que se busca y lo que el espíritu de la ley es que el mercado como tal sea más justo, sea más equitativo. Se acabe esta política de que el pez grande se coma al pequeño y prácticamente la tendencia de las pequeñas empresas es a desaparecer por la influencia de los monopolios que existen en el país. Es necesario que las empresas estén informadas. Realmente nosotros no hemos tenido una socialización anterior y ese ha sido el problema que muchas veces genera el desconocimiento a la norma. La idea de que se den estos foros, que sean foros amigables, que no sean foros sancionatorios o prohibitivos, es para que nosotros como compañías podamos tener en cuenta qué es lo que tenemos que cumplir y cómo lo tenemos que hacer. Inquietudes en torno al tema concentraciones que con un mecanismo adecuado van siendo solventadas de manera pertinente y de acuerdo a los diferentes sectores económicos que las plantean. Este fue como que el primer acercamiento para darles a conocer, pero ya podemos hacer con ejemplos prácticos, talleres, un poco tal vez de grupos mucho más reducidos para ir aclarando las dudas. Pues efectivamente la ley es bastante nueva, esto no se ha hecho nunca antes en el país, entonces los operadores económicos todavía creo que tienen dudas y para eso estamos en la superintendencia, para aclarar todas las dudas que tengan los operadores económicos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a través de sus intendencias, apuntala de esta manera la socialización de una ley que por sus características es de suma importancia para el desarrollo productivo del país. En el segmento Ciudadanos se resuelven las inquietudes de las y los ecuatorianos. Esta semana nos encontramos desde el Boulevard de las Naciones Unidas para tener un contacto más cercano con la ciudadanía y conocer las inquietudes que tienen estos con respecto a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. ¿Cuándo se debe pagar la tasa de una notificación de concentración? ¿Y cuáles son los parámetros para el cálculo de la misma? Dentro de la Intendencia de Control de Concentraciones, nosotros recibimos las notificaciones obligatorias e informativas. La notificación obligatoria es la que tiene que llevar a cabo con el pago de la tasa, la entrega del formulario y otros documentos habilitantes para justamente el estudio de la notificación. Quiero recalcar que la notificación informativa no debe realizar el pago de la tasa por parte del operador económico y es por eso que solamente en una notificación obligatoria es en donde se tiene que pagar. ¿Qué parámetros entran para el cálculo de la tasa? Quiero dejar claro también que el cálculo de la tasa está disponible en la página web de la Superintendencia, en donde ahí tienes un aplicativo en donde con información de las empresas, la absorbente y la absorbida, se puede calcular la tasa. Parámetros para el cálculo de la tasa. 0.25% del impuesto de renta, 0.010% del nivel de activos,
0.05 nivel de patrimonio, 0.005 nivel de ventas. De estos 4 parámetros, para una operación obligatoria se debe elegir el valor máximo, o el mayor valor, mejor dicho, dentro del cálculo de los 4 parámetros para que se realice el pago de la tasa. ¿Qué información deben llenar las empresas para que la superintendencia analice una operación de concentración? Dentro del formulario tú tienes algunos aspectos que deben ser llenados por la empresa absorbente, en este caso, tanto de su empresa como de la empresa que está absorbiendo. Información del formulario. Aspectos generales. 1. Tipo de notificación. 2. Sector de la operación. 3. Resumen de la operación. 4. Monto total. Operadores económicos involucrados. 1. Datos generales de las empresas adquirientes. 2. Datos generales de las empresas adquiridas. Aspectos específicos de la concentración económica. 1. Actividades de las empresas. 2. Mercado relevante. 3. Comercialización de bienes y/o servicios. 4. Cuota de mercado. 5. Competidores, proveedores, clientes. 6. Barreras de entrada económicas y legales. 7. Productos sustitutos. Documentos que se deben presentar con la notificación. 1. Estados financieros. 2. Declaraciones juramentadas. 3. Solicitud de confidencialidad. 4. Traducción de documentos. Todo esto es lo que conlleva a la información que está dentro del formulario, que luego viene a ser analizada por la Intendencia de Concentraciones. Con este espacio de preguntas y respuestas, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado sigue informando y educando a la ciudadanía en temas concernientes a la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado. Miremos a continuación el contexto del importante caso de operación de concentración Arcatoni. La operación de concentración económica denominada Arcatoni es analizada al momento por la Intendencia de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Bueno, el 22 de septiembre del año 2013 ha ingresado a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado la operación de concentración económica referente a la adquisición de la mayor parte de acciones del grupo holding Tonicorp por parte de Arca Ecuador. La solicitud expresa que se realiza por parte del operador adquiriente es la autorización para realizar la operación de concentración económica. Esta operación cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado, referente al que una empresa controle más del 30% del mercado, por ende el carácter de la notificación es obligatorio. La solicitud remitida para el efecto por el operador económico Arca fue evaluada en el contexto de lo que determina la ley. Se dio inicio a la fase de autorización. Previo a esto, como les comuniqué, la operación fue ingresada para su análisis el día 22 de agosto del año 2013. Sin embargo, la Intendencia de Control de Concentraciones analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 del reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado y se solicitó al operador económico Arca Ecuador que cumpla con el envío de información faltante dentro de la notificación. Luego de haberse cumplido con los requerimientos de información pertinentes, corren los plazos legales para resolver esta solicitud. A partir del 7 de octubre está corriendo el plazo legal establecido en el artículo 21, que corresponde a 60 días hábiles, 60 días término, para la decisión de la autoridad, que puede ser la autorización de la operación, el condicionamiento de la operación o la negación de dicha operación económica. Una vez que la Intendencia haya hecho todo el examen y haya generado todo un proceso de investigación referente a la adquisición realizada por Arca hacia el holding, se eleva un informe a la Comisión de Primera Instancia, quien es la encargada de generar una decisión respecto al caso. Esta operación de concentración económica por su volumen es considerada como una de las más importantes que conoce la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en lo que va del año.
Funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizaron varias visitas de estudio a diferentes entidades de competencia en el año 2013. Entidades de competencia de diferentes partes del mundo como Alemania, Argentina, Sudáfrica, entre otras, fueron visitadas en el 2013 por delegados de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, con el objetivo de discutir cuestiones relativas a la competencia, los derechos de los consumidores, mejores prácticas de identificación de cárteles, intercambiar experiencias, casos y procedimientos de regulación, para tener un contraste con las operaciones realizadas en el país. Bueno, el procedimiento de investigación de la autoridad de competencia alemana, llamado Bundeskartellamt, básicamente en esa autoridad de competencia tienen un procedimiento de investigación muy diferente a lo que tenemos en Ecuador y básicamente en otros países de América Latina como en Chile o incluso en Europa. En Alemania, por ejemplo, no se consideran tiempos para el procedimiento de investigación, mientras que en Ecuador la ley contempla un periodo de 180 días para la investigación que puede ser prorrogado por 180 o 180 días más. De ahí las investigaciones se pueden hacer, al igual que en la autoridad de competencia ecuatoriana, se pueden hacer por medio de solicitud de un órgano de la administración pública, pueden ser también a petición de una denuncia o pueden también realizarse de oficio, es decir, por parte del propio interés de la autoridad de competencia. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado seguirá capacitando a los funcionarios de esta entidad en temas de competencia, con el objetivo de contribuir a la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general de los consumidores y usuarios. Libre mercado. ¿Cómo? ¿Libertad de qué? Sí, libertad de mercado. Todos los productores compiten por ofrecer su producto al mejor precio posible. Es justo y a la final es la gente la que sale ganando, pues tiene diversidad de productos y el precio lo regula la misma demanda. Bacán, suena mi pan. Pero mira, en tu dibujo yo borro a Ed. Estos se ponen de acuerdo y tenga tu libertad de mercado. Suben el precio a lo que le da la gana y luego, ¿a quién le vas a comprar? A ellos mismos, pues. Ay vos, sigues en el pasado. Es obligación del Estado controlar a los monopolios. Ya dice. ¿Y tú crees que esto suceda, sabiendo cómo son esta empresa de esa vida? Sucederá y sucedió. Fíjate en El Salvador, donde las 3 únicas empresas harineras se pusieron de acuerdo para de un día al otro subir el precio de sus productos, sin más razón que la codicia. Pero allí el Estado se paró duro e hizo respetar la ley. Lo importante no es quejarse, sino informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Intendencia de Abogacía de la Competencia informa acerca de los estudios e investigación en los mercados. Corresponde a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia, para lo cual la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado la faculta para realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes. Para ello, podrá requerir a los particulares y autoridades públicas la documentación y colaboración que considere necesarias. Cabe indicar que justamente la intendencia que realiza los estudios de mercado es la Intendencia de Abogacía de la Competencia, para la cual pues hemos delimitado una manera de trabajo justamente para realizar los mismos. La planificación que nosotros mantenemos se basa justamente en una primera instancia de analizar la motivación o el origen por el cual se va a realizar el estudio. A su vez, justamente con el objetivo de conocer la dinámica y la estructura del sector de la fuente primaria que la llamamos nosotros, que son los operadores económicos, en una primera instancia, como decía, llamamos a las asociaciones gremiales u organizaciones que conllevan y agrupan a los operadores económicos del mercado que vamos a estudiar. Luego de ellos, pues justamente por un conocimiento también del marco normativo, si en el caso del sector o el sector del estudio que vamos a realizar es regulado, pues llamamos al ente regulador y finalmente pues llamamos a los operadores económicos para conocer justamente cómo ellos se desenvuelven dentro del mercado. Seguido de esto, lo que nosotros hacemos es un primer levantamiento de información para conocer la estructura y dinámica del mismo. Luego de ello hacemos el análisis ya propio del estudio, que se basa en el análisis de barreras de entrada y de salida de los operadores, un análisis normativo. Luego realizamos un análisis general del sector para justamente ahí hacer un requerimiento puntual y formal a los operadores económicos sobre información que nos permitan profundizar mucho más en el conocimiento del sector.
Posterior a la investigación, la Intendencia de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado ejecuta las conclusiones y recomendaciones dirigidas a los operadores económicos como al ente regulador o las asociaciones con el fin de generar competencia en los mercados, siendo este el objetivo principal de los estudios de mercado. A continuación conozcamos acerca del análisis económico de los derechos de propiedad intelectual. El curso impartido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en las instalaciones de Flaxo, Ecuador, tuvo como objetivo incorporar herramientas de análisis económico al derecho de la propiedad intelectual y crear un vínculo con el derecho y la economía para generar políticas públicas en favor del desarrollo del país. Al respecto, Maximiliano Marcetti, expositor de este curso, resalta la relación entre el derecho de la propiedad intelectual y el derecho de defensa de la competencia. La última charla del día de hoy tuvo que ver con la relación entre el derecho de la propiedad intelectual y el derecho de defensa de la competencia. Creo que esa es un área clave para contrarrestar los efectos nocivos del derecho de la propiedad intelectual, que, tengo que decir, dentro de ciertos límites tiene una razón de ser. El problema es cuando esos límites se transgreden, como en estos momentos, que para nuestros países un régimen demasiado protectivo no es conducente a los intereses nacionales. Creo que el derecho de defensa de la competencia es el mejor remedio, o es un buen remedio para poner límites a estos abusos de derechos de la propiedad intelectual. Pero recalco que no hay que pensar que los derechos de propiedad intelectual no sirven. Simplemente hay que volver a recuperar el equilibrio que tuvieron los derechos de propiedad intelectual solamente para facilitar o generar innovación y creatividad. Funcionarias de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado expresaron el aporte obtenido en este curso. Bueno, ha sido un taller bastante importante, hemos visto bastantes aspectos en los que el derecho y economía convergen y ha habido bastantes aportes en el sentido de que tenemos que tener bastante relación con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la importancia de manejar propiedad intelectual y derecho de la competencia en conjunto para evitar abusos. Nos ha ayudado sobre todo a entender un poco más el tema de las patentes, el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Y aunarlo, ¿no?, con el tema de competencia para poder analizar mejor este tipo de herramientas legales que existen en el país. A la Superintendencia de Control del Poder de Mercado le interesa que sus funcionarios se capaciten en áreas estratégicas, como es el derecho de la propiedad intelectual para generar políticas públicas en favor del desarrollo del país. En la siguiente nota conoceremos el cronograma establecido por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para la entrega de información en el programa de ayudas económicas. En el marco de la firma del programa de ayudas económicas que lleva a cabo la Superintendencia de Control del Poder de Mercado con CENESID, los postulantes que aprobaron el examen para el programa fueron convocados a una reunión informativa el pasado miércoles 27 de noviembre en las instalaciones de esta entidad. El objetivo fue mantener una reunión informativa con los estudiantes que aprobaron el examen el 26 de octubre. En esta reunión se les informó sobre el cronograma que la Superintendencia ha establecido para que ellos puedan presentar la información que la Superintendencia les va a requerir. La Intendencia de la Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado es la encargada de hacer la revisión minuciosa del tema de tesis, borrador del plan de tesis y el plan de tesis final. Los plazos de entrega son: tema de tesis, del 2 de diciembre del 2013 al 16 de diciembre del 2013. Revisión de tema de tesis, del 17 de diciembre del 2013 al 24 de diciembre del 2013. Plan de tesis, del 25 de diciembre del 2013 al 8 de enero del 2014. Revisión del plan de tesis, del 9 de enero del 2014 al 7 de febrero del 2014. Plan de tesis corregido, del 10 de febrero del 2014 al 24 de febrero del 2014. Listado de aprobados, del 25 de febrero del 2014 al 11 de marzo del 2014. Los estudiantes deben enviar la información al mail intendencia.ac@scpm.gov.es y pedir su confirmación. Finalmente, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitirá un informe a CENESID con los nombres de los estudiantes aprobados para recomendar se les otorgue la ayuda económica.
Bajo el territorio argentino yacen cantidades importantes de gas licuado de petróleo, combustible de consumo masivo e indispensable para la población. Como es normal, era y es extraído por una compañía que destinaba una cantidad para exportación y otra para distribución local. Hasta allí todo estaba correcto, pero existía un detalle. A pesar de ser extraído en Argentina, el precio para el mercado local era más alto que el precio al que la compañía lo vendía en el mercado internacional. El Estado investigó y logró determinar el perjuicio causado, el mismo que ascendía a más de 90.000 millones de pesos, por lo que aplicó una multa superior al mismo. La consecuencia directa de esta intervención fue la reducción en los precios de gas licuado de petróleo en Argentina. Es posible que en nuestro país no sea el gas, pero debemos estar atentos, pues el abuso de poder puede estar en cualquier lugar. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado informó acerca de la notificación obligatoria en algunos casos. En este reportaje conoceremos el caso H2O. Dentro del caso H2O, en el sector agua potable de la ciudad de Guayaquil, el pasado 13 de junio de 2013, se realizó la notificación obligatoria de concentración económica entre Veolia Environment, una empresa francesa, y Fomento de Construcciones y Contratas, una empresa española. El caso H2O consiste en la adquisición del 100% del paquete accionario de Proactiva Medio Ambiente por parte de Veolia Environment. Antes de esta operación, las acciones de Proactiva Medio Ambiente pertenecían al 50% a Veolia Environment y 50% a Fomento de Construcciones de España. La relación que tiene esta empresa es que es dueña del 51% de Interagua, que es la empresa que actualmente ofrece el servicio de agua potable y saneamiento en la ciudad de Guayaquil. Esta notificación tiene carácter de obligatoria porque cumple con su cuota de mercado en el Ecuador, es decir, mayor al 30% dentro del mercado relevante. Al tratarse de un cambio o toma de control de la empresa Interagua, esta notificación a su vez cumple con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. También bajo el amparo del artículo 16 en el literal B se establece que cuando una empresa tiene más del 30% de cuota en un mercado relevante, debe notificar de manera obligatoria a esta superintendencia. Esta notificación ingresó a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado el 13 de junio de 2013. Y una vez realizado el respectivo análisis técnico por parte de la Intendencia de Control de Concentraciones, se emitió el informe el 22 de octubre de 2013 y fue elevado a la Comisión de Resolución de Primera Instancia, la misma que autorizó mediante la providencia el 18 de noviembre de 2013 la operación de concentración sin ningún condicionamiento. A continuación conozcamos el manual para la aplicación de compromisos de cese emitido por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Con el objetivo de que las conductas de los operadores económicos se relacionen con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, para que no se sustancie un proceso administrativo y lleguen a las sanciones establecidas en su artículo 79, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió el manual de procedimientos para la aplicación de compromisos de cese. Juan Fernando Orellana explica sobre la emisión de este manual. El presente manual es ilustrativo para que sepan cómo se debe presentar, está el procedimiento, está la estructura, cuál es el objetivo y básicamente lo que permite el manual es desarrollar de mejor forma lo que se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control y en su reglamento. El compromiso de cese se lo presenta dirigido a la Comisión de Resolución de Primera Instancia a través de la Secretaría General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Básicamente la Comisión de Resolución de Primera Instancia tiene 45 días para poder emitir la resolución. Dentro de estos 45 días, la Comisión de Resolución de Primera Instancia puede delegar a cualquiera de las intendencias, según sea el caso, se facilite unos informes que permitan resolver de mejor manera o tener un conocimiento más claro de las conductas que son objetos del compromiso de cese y también, de ser el caso, si no se llegara o si no tuviera satisfacción la información en el compromiso de cese, pues la Comisión de Resolución de Primera Instancia podrá proponer cambios a ese compromiso de ser el caso. Usted puede encontrar el manual de procedimientos para la aplicación de compromisos de cese en la página web de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, www.scpm.gov.es. Otro tema de importancia en el año 2013 fue el compromiso de cese presentado por una cooperativa de ahorro y crédito.
El 1 de julio de 2013, la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por información proporcionada por las Superintendencias de Compañías y de Economía Popular y Solidaria, resolvió la apertura de una investigación preliminar por la presunta práctica desleal de denigración por parte de una cooperativa de ahorro y crédito. Al respecto, David Echeverría Pinto puntualiza los detalles. Esta práctica, básicamente, la cual había sido puesta en conocimiento de la superintendencia, se trataba de un jingle publicitario en el cual se generaban ciertas aseveraciones no del todo ciertas y que generaban cierto grado de denigración en contra de instituciones del sistema financiero y de la economía popular y solidaria. A raíz de eso, la Intendencia empezó las diligencias probatorias y de manera casi inmediata el operador económico investigado, que se trataba de una cooperativa de ahorro y crédito, presentó su voluntad de cesar la conducta, manifestó que no había sido su intención el haber generado esta práctica desleal y ofreció ciertas medidas de subsanamiento de la conducta. Esto básicamente lo que hacía es encajar en el tipo previsto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la cual establece acerca del tratamiento que se debe dar a los compromisos de cese. Siguiendo estas normas, la Intendencia puso en conocimiento de la Comisión de Resolución de Primera Instancia la voluntad del operador económico y, siguiendo el procedimiento que está establecido en la ley, se llegó finalmente el 23 de octubre de este año a un compromiso de cese en el cual, como mencioné hace un momento, por una parte se suspendía la conducta, se eliminaba la conducta y se ofrecía las medidas de subsanación que por supuesto tienen que estar sujetas a un régimen de verificación por parte de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. Entre otras cosas es la eliminación de la publicidad que fue objetada y la emisión de cuñas publicitarias que hagan aclaraciones al respecto. ¿Qué deben hacer los operadores económicos que presuman haber infringido la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado para que puedan corregir sus comportamientos? Tal cual lo hizo este operador en el caso analizado, es acercarse a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para manifestar su voluntad de cesar la conducta que está siendo investigada y ofrecer las medidas de subsanación. Esto pasará a un proceso de tramitación por parte de la Comisión de Resolución de Primera Instancia y si es que reúne los méritos que están previstos en la ley, si es que cumple con el objeto fundamental que es el arreglar los problemas que pueden estarse dando en el mercado, pues este será acogido y la consecuencia es que se termina la investigación, el operador no será sancionado, pero en su defecto o a cambio más bien, lo que se produce es que se arreglen las condiciones de competencia en los mercados. Para mayor información que emite la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, digite www.scpm.gov.es y en la parte superior derecha usted puede encontrar la Gaceta de Resoluciones mes por mes. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Les deseamos un año lleno de éxitos. Hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.